Amén. Para hoy, junio 24, el devocional se titula Salva Señor. Salva Señor porque el piadoso deja de ser, porque los fieles desaparecen de entre los hijos de los hombres. Salmo 12:1. En todas las épocas, el pueblo de Dios ha aprendido que ser hijos de Dios no nos hace inmunes a las dificultades de la vida. Una de las razones por la que los salmos son un tesoro tan grande es que nos muestran cómo el pueblo de Dios soportó diversas pruebas. Santiago 1:2. Y lo que los salmos nos ofrecen no es un plano para arreglar nuestros problemas, sino más bien un modelo para responder de forma fiel a ellos. La vida de David estuvo llena de dificultades. Él enfrentó intentos de quitarle la vida de parte de personajes como Goliat y Saúl. Primer libro de Samuel 17:19. Fue el blanco de un golpe de estado llevado a cabo por su propio hijo. Segunda de Samuel 14:15. Se enfrentó a dificultades y tragedias provocadas por su pecado y necedad. Sin embargo, el Salmo 12 describe otro tipo de lucha, la de vivir en medio de los impíos. La maldad que rodeaba a David llegaba por medio de palabras hipócritas. Falsedad habla cada uno a su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Salmo 12:2. Llegaba por medio de palabras desafiantes, los que han dicho, con nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios nos defienden. ¿Quién es Señor sobre nosotros? Llegaba por medio de valores degradados, evidentes en la forma en la que la maldad es exaltada entre los hijos de los hombres. Verso 8. No es difícil imaginar cuán complicado es vivir en tales circunstancias. Imagina las formas en las que pudo haber respondido David. Pudo haber escrito sus quejas, descrito su furor o explicado de qué forma tomaría el asunto en sus propias manos. Y ciertamente hay lugar para actuar con sabiduría y justicia. Sin embargo, ¿cuál fue su primera respuesta? Esta se encuentra en las palabras iniciales del Salmo. Salva, Señor. La respuesta de David a la impiedad a su alrededor fue rogar a Dios por ayuda con su humildad y urgencia. Algunos miramos a nuestro alrededor y vemos muchas cosas en común con lo que David describe en el Salmo 12. Escuchamos hipocresía y palabras desafiantes, y vemos cómo se exalta la maldad como si fuera buena. Sabemos cómo se sentía David y compartimos su angustia. Sin embargo, ¿compartimos también su respuesta? Pablo nos dice que si queremos ser hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, debemos hacer todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Filipenses 2, 14-15. Además, nos dice que no debemos afanarnos por nada, sino más bien orar por todo. Filipenses 4:6. Cuando nos enfrentamos a la impiedad, es fácil enojarnos, llenarnos de orgullo o perder la esperanza. Es fácil darnos por vencidos y seguir la corriente. Es más difícil, pero mucho mejor, seguir el ejemplo de David, orar, confiar y obedecer. Un compromiso con orar es una manera poderosa de declarar tu lealtad únicamente a Jesucristo. La siguiente vez que te desconcerte algún elemento de maldad en tu comunidad o en tu cultura, ora. Pide a Dios que te salve, te ayude y te libre del mal. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Primera Tesalonicenses 5:24. Y para profundizar, Filipenses 2, del versículo 12 al 16. Cita, muchas gracias.
Bueno, familia, buenos días, Dios les bendiga. El devocional de hoy, como leía nuestra hermana Tita, tiene por título Salva, Señor. Yo quiero que nos imaginemos un barco en medio de una tormenta furiosa. Las olas golpean con fuerza, el viento aúlla y la tripulación desesperada grita: sálvanos, capitán. Nos hundimos. En nuestro mundo actual, la iglesia es como ese barco. La mentira, la corrupción, la infidelidad nos rodea como un mar embravecido. Hoy el Salmo 12:1 nos trae el mismo clamor urgente del salmista: salva, Señor. Pero ¿por qué gritó David de esta manera? ¿Y por qué este lamento es tan relevante el día de hoy, mis hermanos? David, él mira a su alrededor y ve que los piadosos han desaparecido, de que la verdad se ha evaporado y que la maldad avanza. Pero en lugar de resignarse, clama al único que puede cambiar la situación: salva, Señor. No es un lamento de derrota, sino una declaración de fe. Dios, aunque todo parezca perdido, tú eres nuestra esperanza. Vemos un mundo tremendamente convulsionado, en un mundo que se cae a pedazos. Y hoy nuestra sociedad vive en su propia tormenta. La verdad es manipulada, los valores bíblicos son ridiculizados y muchos cristianos se sienten solos en su fe y muchos han apostatado a la fe. Pero al igual que David, no estamos llamados a quedarnos en silencio. Este salmo nos enseña tres verdades urgentes, que es lo que vamos a exponer el día de hoy. Primero, la realidad de la decadencia moral. Segundo, la respuesta correcta ante esta decadencia moral. Y tercero, la esperanza que tenemos en Dios. Entonces miremos el clamor que resuena en el pasado de nuestro presente. Veamos el contexto del Salmo 12. ¿Cuál es el tema central? Un clamor urgente por la intervención divina ante la corrupción generalizada. Este salmo podría reflejar un periodo en la justicia que se había corrompido, en los líderes que abusaban del pueblo con mentiras. Es una realidad que vemos ahora. Es lo que dice el Salmo 12, 2 al 4. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho: por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Eso es el mundo. ¿Quién es Dios? Para ellos su único Dios son ellos mismos. Y cada día, como dice la Escritura, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, dice el apóstol Pablo. Todos los días el aumento de la maldad va sin detenerse y no se detendrá. ¿Cuál es el contexto religioso de este salmo? La crisis espiritual en Israel. Hay una decadencia de los piadosos, es decir, de aquellos que habían sido llamados al pacto. Se refiere a esos fieles que mantenían firme su fe en el pacto de Dios y en el Dios del pacto. Se habían apartado, se habían deslizado. Mira lo que dice Mateo 24:12, y es lo que está pasando ahora. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Está hablando de creyentes, está hablando de personas que dicen creer en el Señor. Han perdido todo amor y afecto por Dios y por todas las cosas de Dios, pero aún así siguen estando en la iglesia. Muchos en Israel profesaban fe, pero sus corazones eran hipócritas. Pero que dice el Salmo 12:2. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con los labios lisonjeros y con doblez de corazón. Esto refleja una religión superficial, donde se usaba el nombre de Dios para justificar sus maldades. Y mire lo que vivía Jeremías en ese tiempo. Por eso digo, Salomón dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Y todo esto que estamos estudiando, leyendo en el pasado, es lo que vemos en el día de hoy y con mayor aumento. Jeremías 7:1 al 4 dice: palabra que vino a Jeremías, diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová a los ejércitos de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová.
templo de Jehová es este. El hecho, hermano, que vayamos a la iglesia no nos hace iglesia. El hecho que digamos que amamos a Dios no nos hace ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque es que con nuestros labios podemos decir muchas cosas, pero con nuestra vida podemos tener esa doble moral, como estaba pasando en el tiempo de David, y que él clamaba, él miraba tanta corrupción, miraba todo lo que pasaba a su alrededor, y veía la gran necesidad de la justicia de Dios. ¿Realmente clamas por justicia, pero la de Dios o tu propia justicia? ¿Cuál es el contexto moral? Una sociedad dominada por la mentira, el problema del engaño. Habla mentira cada uno con su prójimo, con los labios lisonjeros y doblez de corazón habla. La sociedad se había vuelto relativista, es decir, no habían verdades absolutas, es decir, lo que decía Dios, donde la verdad dependía de las conveniencias. Era como en los tiempos de los jueces, cuando de ese jueces 21-25, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía, parecido a este tiempo, ¿no? Y decimos que amamos a Dios, pero hacemos lo que bien nos parece. Veamos la decadencia moral, que es el primer punto a exponer, la realidad de la decadencia moral. La decadencia moral es la degeneración del carácter, los valores basados en la verdad de Dios, reemplazándolos con estándares humanos, relativistas, y en muchos casos, amados hermanos, abiertamente contrarios a la Escritura. Manifestaciones actuales de la corrupción moral. ¿Cuáles son las manifestaciones? Primero, relativismo ético. No hay verdad absoluta. Cada uno tiene su verdad. Y esto ha permeado la iglesia. Es decir, esto ya pasó de moda en la iglesia, esto no es relevante para esta época, eso fue en el Antiguo Testamento, ese era el Dios del Antiguo Testamento, el Dios ya ahora ha cambiado. Dios no cambia, hermano. Dios es el mismo ayer, hoy, siempre, es el mismo Dios. Y es santo, 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 y demanda santidad a su pueblo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No une los caminos, no una verdad, ni una vida. Es exclusivo. Yo soy el gran yo soy de Dios. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Hoy la verdad bíblica es cuestionada y sustituida por ideologías. Lo que sientes te define, es decir, esa ideología de género. Lo que sientes te define tu identidad. Como te sientas, eso tú eres. Eso es lo que vemos ahora. Y lo defienden a capa y espada. Y así lo proclama Isaías, el juicio que viene para toda esa generación. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Hacen de las tinieblas luz, hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Eso es lo que vemos ahora en este tiempo, donde lo que antes era valores importantes en la sociedad, como la familia, como el derecho a la vida, ya no lo es. Y se volvió normal. Y lo más triste es que nosotros nos acomodamos a ese paisaje. Y es una tendencia a acomodarnos al paisaje, perder de vista que eso no es normal. ¿Qué dice Romanos 1:28 al 32? Describe cómo Dios entrega a una sociedad que rechaza su palabra, que rechaza su señorío, que rechaza esta verdad de que Dios es Dios. Y dice, y como ellos no aprueban tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Qué fuerte, ¿no? Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solamente lo hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Esa es la radiografía de la sociedad de este siglo. Eso es lo que vemos. Por eso no podemos asombrarnos. Tenemos es que preocuparnos. ¿Realmente estamos siendo iglesia? ¿Realmente estamos haciendo la luz del mundo? ¿Cumpliendo la gran comisión? ¿O nos acomodamos a esta misma forma de vida? Es decir, como dice Romanos cuando dice que no os amoldéis a este siglo, es decir, a la manera que viven las personas.
el engaño y manipulación, las fake news, discursos políticos engañosos, doble moral. Con labios lisonjeros y con doblez de corazón hablan, como leímos el Salmo 12:2. ¿Cuál es la idolatría moderna? El dinero, placer, fama, ideologías, política, entretenimiento. Hermano, ninguno puede servir a dos señores, como dice Mateo 6:2, Mateo 6:24. O amas al mundo o amas a Dios. Y amar al mundo es toda la corriente de este siglo, no algunas cosas, toda. Porque la corriente de este siglo no da gloria a Dios. Está totalmente de espaldas a Dios, aunque hablen de Dios, aunque lean la Biblia, aunque vayan a la iglesia. Pero si viven como este mundo, dice que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. ¿Por qué existe la corrupción? Lo que dice la palabra del Señor. Primero, vivimos en un mundo caído, una generación caída, un mundo caído. Lo dice Génesis 3. El pecado entró al mundo por la desobediencia, corrompiendo la naturaleza humana. Es lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Está hablando de esa muerte espiritual, esa separación espiritual de Dios. Andan sin Dios y sin ley. Y eso éramos nosotros. Todo lo que hemos leído hasta este momento, eso éramos nosotros. Pero el Señor nos salvó. El Señor nos salvó y sigue salvando. Sigue salvando. La pregunta es, ¿a través de quién está haciéndolo? Primero a través de Cristo. Pero ¿quién es el cuerpo de Cristo? Pues nosotros, la iglesia. La iglesia está acomodada a las series, a la televisión, a la corriente de este siglo. No le interesa. No le interesa las almas. Es decir, que no le interesa cuando venga Cristo. Es decir, que no quiere que Cristo venga. Porque cuando Cristo venga, ya saben lo que va a pasar, lo vamos a ver más adelante. El rechazo de Dios como autoridad moral. Otra situación que promueve la maldad en el mundo. No hay temor de Dios delante de sus ojos, como dice Romanos 3:18. No hay temor de Dios. Y lo más triste es que esto pasa en toda la iglesia. Los que llaman a ser iglesia, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Por eso pecamos tan deliberadamente. Cuando una sociedad abandona a Dios, se hunde en el caos. Mira lo que dice Proverbios 14:34. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. La influencia del mundo y el engaño de Satanás. Segunda de Corintios 4:4 dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Es el Dios de este siglo que es el enemigo de estas almas, que gobierna este mundo. Por eso no debemos amar este mundo, es decir, esta corriente, este sistema político, social, moral, religioso. Es un todo. Es el espíritu del anticristo que es contrario a Dios, es contrario al Señor y se pone en el lugar del Señor. Filosofías humanistas. Haz lo que te haga feliz. Son contrarias al Evangelio. Es decir, haz lo que hay en tu corazón. Ámate a ti mismo. Eso es lo que ofrece el mundo. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Cuál será la apostasía en los últimos tiempos? Pablo le dice, es lo que estamos leyendo. Pablo le dice en 2 Timoteo 3:1-5, también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores más de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Fue escrito hace 2000 años. Y es el tiempo que estamos viviendo. Dice, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Eso es lo que vivimos, hermano. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿A qué ancla estamos aferrados? Nuestra vida está centrada en Cristo, en la roca, en medio de esta tormenta.
¿Cómo ha permeado esta corrupción en la iglesia? Doctrinas diluidas y el evangelio de la prosperidad. Se predica un cristianismo light, sin arrepentimiento, santidad ni cruz, porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina. Segunda Timoteo 4:3. La mundanalización de la iglesia. La mundanalidad en la iglesia, ¿qué es? Se refiere a la influencia de los valores actuales y comportamientos del mundo en sentido bíblico, un sistema contrario a Dios, un sistema totalmente contrario a Dios, mis hermanos, aunque dicen de Dios, pero no es el Dios de la Biblia. Dentro de la vida de la iglesia, la mundanería representa un alejamiento de los principios del Evangelio para adoptar prioridades secularizadas, egoístas y materialistas, es decir, dividir lo santo de lo profano y mezclarlo sin poder saber cuál de los dos es santo o profano. El materialismo, priorizar el éxito económico, el lujo o el poder sobre la humildad y el servicio. La búsqueda de prestigio, actitudes de competencia, orgullo, deseos de reconocimiento humano, en lugar de glorificar a Dios. La adaptación al pecado, tolerar o normalizar las prácticas contrarias a la enseñanza bíblica por presión cultural. Religiosidad superficial, rituales vacíos, hipocresía o fe sin compromiso con transformación interior. Compromiso con el mundo, amistad con el sistema pecaminoso, como dice Santiago 4:4, o almas adúlteras. Está hablando de la iglesia, o almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Liderazgos corruptos, escándalos en los pastores, en denominaciones, abusos de poder, inmoralidad sexual. Y muchos seguirán las disoluciones por causa de los cuales el camino a la verdad es blasfemado, como dice la Escritura. Lo que dice segunda de Pedro 2:2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia hará mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Otra situación, silencio ante la injusticia. La iglesia calla ante el aborto, la persecución cristiana, la opresión por no ofender. Es decir, proclamemos amor, pero sin verdad. Toleremos esto porque es tolerancia con el amor y respeto por los demás, por lo que cree. Hermanos, hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Obviamente hay que hacerlo con gracia porque algún día también estuvimos allí. Y que el Señor se apiade de aquellos que están sin Cristo como lo hizo con nosotros. Como dice la Escritura, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es contado por pecado. ¿Sabes hacer lo bueno? ¿Y por qué no lo hacemos? Lo bueno ante los ojos de Dios. Lo que Dios demanda según su justicia. Por eso la Biblia dice, buscad primero el reino de Dios y qué, y su justicia. Es lo que Dios ha dicho, lo que Dios demanda, lo que Dios quiere. ¿Cuál es la respuesta correcta ante este mundo decadente? Volver a la sana doctrina, volver al Evangelio, volvernos a Dios. Segunda Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, y lea en el capítulo 1 cuando habla de los tiempos peligrosos. Lo leímos ahora. ¿Y cuál era lo que Pablo le decía en respuesta a ese tiempo peligroso que habla segunda Timoteo capítulo 3 que leímos ahora, del 1 al 5? Pablo dice, te encarezco delante de Dios, Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Volvernos a la verdad. Nos volvemos a la verdad absoluta, que es Cristo. No algo que parece ser Cristo, no algo que parece ser Evangelio. Segundo punto, vivir en santidad y separación del mundo, como lo expresa Pablo en Romanos 12. Dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire, para que puedas experimentar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Se acuerda de Mateo 7, 21 al 23? No todo el que me dice Señor, Señor, trae a los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué no hacían la voluntad del Padre? Porque estaban amoldados a esa corriente, porque decían que amaban a Dios, pero su corazón estaba dividido. Como dice Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, adórenlo. Y si Baal es su Dios, pues adórenlo. Pero el pueblo no respondió palabra. En 1 Pedro 1, 3, 17 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, preparen su mente en este tiempo. O sea, preparen su mente para la batalla que se está librando, una batalla cultural, una batalla por la verdad, una batalla por robarnos la fe en el Señor Jesucristo. Dice, sed sobrios, es decir, ser equilibrados, dominio propio y esperad por completo. O sea, en toda nuestra plenitud de conocimiento, entendimiento, en todo lo que somos, en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. ¿Estamos esperando el regreso de Cristo? ¿Estamos viviendo de esa manera? Algún día escuché un predicador que decía que nosotros los pastores tenemos que predicar como si Cristo hubiera muerto ayer, resucitado hoy y venir mañana. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, que yo soy santo. Y luego dice, y si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos, escuchen esto, en temor todo el tiempo de esta peregrinación. Es decir, vivan con el temor de Dios delante de sus ojos todos los días. Eso es lo que estamos haciendo. Somos intencionales en vivir con el temor de Dios delante de nosotros. No en miedo, sino un respeto reverente, un amor por su santidad, un amor por lo que es Dios, por lo que desea Dios para nuestra vida. ¿Y qué es lo que Dios desea que hagamos en nuestra vida? Ser luz en medio de las tinieblas. Mateo 5, 14, 16, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿Cuál es la unidad fundamental de la sociedad? Pues la familia. ¿Cuál es la unidad fundamental de la familia? Pues el matrimonio. Y cuando vemos el matrimonio, esta familia, estamos haciendo luz. ¿Realmente estamos viendo en la justicia de Dios? ¿O somos como en el tiempo de David, con doblez, viviendo una falsa vida, una doble vida? Unos en la casa, otros en la calle. Hacer el hombre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, debemos volvernos a Dios. Volvernos a Dios, como dice 2 Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orar, y buscar en mi rostro y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo soy desde el cielo, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora veamos el tercer punto, la esperanza que tenemos en Dios en medio de tanta locura, en medio de todo lo que está viviendo el mundo. Primera Juan 5:20 dice, pero sabemos de que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Nosotros conocemos y sabemos quién es el Hijo de Dios y lo que nos ha dado a través de su sacrificio. Nosotros ya no estamos ciegos ante una verdad. Se está cumpliendo cada día lo que Dios dice. Los tiempos y las sazones se están aconteciendo cada instante, cada momento. Nosotros debemos estar apercibidos. Nosotros no somos de las tinieblas, somos de la luz. No durmamos. Estemos atentos a todo lo que está pasando y examinemos nuestra vida. La iglesia no está abandonada. Dios ha dado promesas y herramientas para mantenerse firme. Una esperanza inquebrantable en la iglesia. Cristo ya venció al mundo.
Dice el Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Lo dice Juan 16:33. No estamos luchando por una victoria, sino desde la victoria. Juan 5:4-5 dice, porque todo aquel que es nacido de Dios vence el mundo, es decir, nosotros. Si hemos nacido de Dios por su voluntad, hemos vencido el mundo, es decir, este mundo que vemos, esta radiografía que hemos leído, ya no nos arrastrará más. Le pertenecemos al Señor y el Señor nos guardará con el poder de su fuerza. Él empezó una buena obra en ti, la perfección y la termina, ya lo vimos en un devocional. Y esta es la victoria, que han vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence el mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso somos más que vencedores. La iglesia es el cuerpo de Cristo y las puertas del Hades no prevalecerán. Lo que dice Mateo 16:18. Edificaré mi iglesia sobre qué? La revelación de que Él es el Cristo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ninguna fuerza del mal puede destruir la iglesia verdadera. El Espíritu Santo nos fortalece y nos cuida, nos guarda. Hemos sido sellados con el Espíritu de Dios. En 1 Juan 4:6 dice, y todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, escuchen esto, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y está hablando de Juan en hace 2000 años. El espíritu del anticristo ya estaba en el mundo, es decir, se oponía a Cristo, al crecimiento del evangelio. Luego dice, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros no somos, nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Nosotros lo conocemos. Nosotros podemos discernir en lo que es agradable a Dios y en lo que no. Entonces, si lo hacemos, ¿por qué nos dejamos arrastrar? Hermano, porque estamos descuidando la salvación. Y debemos ocuparnos ya con temor y con temor, no porque la salvamos, no porque por hacerlo seamos salvos, no, lo hacemos porque ya somos salvos. Bueno, la palabra permanece para siempre, y esto es otra esperanza para nosotros. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, es decir, que se cumplirá todo lo que Él ha dicho. Pues la palabra del Señor es nuestra firme ancla del alma en medio de la apostasía, en medio de todo lo que estamos viviendo. La verdad no cambia, aunque la sociedad la rechace. Cristo vuelve para establecer su reino. Y así se le aparece a Juan el Bautista y le dice, perdona, a Juan en la isla de Patmos. Apocalipsis 1:7-8, ve aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Esa es nuestra esperanza. Cristo viene. Cristo viene. Pienso que lo que tú estás viendo ahora en el mundo, como está pasando, es el preludio de su regreso. Son los dolores de parto. Son los dolores de parto. Y mira lo que dice Lucas 21:25-28. Entonces habrán señales en el sol, en la luna y en las estrellas, en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, es lo que dice, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hermanos, si te examinas a la luz de la Escritura, si realmente puedes mirar en la Escritura si estás en la fe, o acaso no conocéis al Señor, como dice 2 Corintios. Examinemos a nosotros mismos. Volvamos al Señor, alineemos nuestra vida con el Rey de Gloria. Y recordemos que todo terminará en un juicio. La maldad será juzgada. Apocalipsis 20 dice, 11-14.
y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mal entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí termina la historia. Y comienza la eternidad del pueblo de Dios con Dios. Y los que no eran de Dios en el lago de fuego, eternamente separados de Dios. Hermanos, esto es un llamado a la fidelidad. La corrupción moral no es nueva, pero Dios sigue buscando un pueblo fiel. La iglesia debe arrepentirse, ¿no? Debemos arrepentirnos de esa mundanalidad, de la manera que estamos viviendo contraria a Dios. Predicar la verdad sin miedo, ser la sal y la luz en medio de una generación perdida. Mis queridos hermanos y hermanas, el mundo no necesita más iglesias cómodas, sino cristianos radicales que vivan y proclamen el Evangelio de Dios sin vergüenza. Familia, este ha sido el devocional del día de hoy. Vamos a orar.